Y con nuestro primer invitado del día hablaremos de la crisis que están atravesando las grandes compañías tecnológicas. Tras crecer a velocidades desorbitantes e impulsadas por la pandemia, escenarios como la guerra en Ucrania cambiaron el panorama. En 2022 se produjeron unos 150.000 despidos. Algunos de los más sonados son los 12.000 que hubo en Microsoft u otros 12.000 en Google, 18.000 en Meta, 7.500 en Twitter y 12.000 en Amazon. Frente a estos cambios, ¿qué pasará entonces con el mercado? Lo analizamos con Álvaro Sánchez, periodista de economía del diario El País desde Madrid. Álvaro, gracias por estar con nosotros y buenas tardes para usted. Primero, las tecnológicas crecieron a ritmos desorbitantes, beneficiadas por los confinamientos de la pandemia. Después hubo la guerra en Ucrania y este boom terminó de manera abrupta. Fallaron en prever que el consumo no se podía mantener virtual permanentemente. Buenas tardes. Sí, así ha sido. Hemos visto que las plantillas de las tecnológicas han crecido con mucha fuerza. Han pasado de tener 900.000 empleados en 2017 a tener prácticamente 2 millones de empleados. Entonces ahora lo que estamos viendo es una corrección de ese error de cálculo. ¿Por qué? Porque las tecnológicas pensaban que el tiempo de los confinamientos, donde todo el mundo compraba más dispositivos, donde había teletrabajo, donde se compraba más por comercio electrónico, pues pensaban que había llegado para quedarse. Y lo que se está demostrando es que no es así. Sus ingresos están cayendo más, los beneficios están cayendo más. Entonces están corrigiendo ese error de cálculo y están despidiendo gente porque creen que no van a poder mantener ese ritmo de crecimiento que tenía antes. Por hacer una comparación, es como si los dueños de los hoteles pensaran que siempre va a ser temporada alta y se hubieran dedicado a abrir hoteles y ahora se dieran cuenta de que no siempre va a ser así y entonces los cerraran. Bueno, y el problema no solo tiene que ver con un error de cálculo, sino también de publicidad, que en medio de todas las plataformas que existen, cada vez es más difícil hacerse notar. ¿A qué otros ingresos pueden recurrir estas tecnológicas? Sí, ahora, por ejemplo, Microsoft está invirtiendo en inteligencia artificial para paliar un poco esos problemas que está teniendo, pero estamos viendo bueno, ha habido muchos problemas en los ingresos publicitarios porque las empresas están invirtiendo menos en publicidad por culpa de la inflación que está afectando a todos, que los costes energéticos están subiendo, que con la inflación la gente gasta menos, eso hace que ingresos de empresas como Amazon se resientan mucho y bueno, la realidad es que están diversificándose hacia temas como la robotización. Yo estuve en la fábrica de Massachusetts de Amazon, donde están un poco enfocándose a crear robots para ahorrar en empleo, en salarios, y están un poco dirigiendo esos recursos hacia la inteligencia artificial y hacia la robotización. Bueno, tenemos entonces un panorama que disminuyen los ingresos, las empresas están recortando los empleos para intentar estabilizarse, pero ¿cómo hacer entonces para lograr esos objetivos sin la fuerza laboral suficiente? Y si la respuesta es esta que usted acaba de decir, la robotización. Pues la teoría dice que con eso pueden tener más productividad. Lo que está claro es que estas empresas siguen teniendo un músculo financiero gigantesco. 4 de las 5 mayores empresas del mundo son tecnológicas y no van a desaparecer. Tienen una crisis, está claro, han caído en bolsa, pero tienen mucho músculo financiero para invertir en todas estas nuevas tendencias, robotización, inteligencia artificial, y para generar más ingresos en eso. Entonces vamos a ver inversiones a lo grande hacia este tipo de empresas, como ha hecho Microsoft el otro día con ChatGPT, y bueno, veremos si la jugada le sale bien. En el caso de Facebook, por ejemplo, están invirtiendo mucho en el metaverso y por ahora no se están viendo grandes resultados. Son apuestas a veces arriesgadas, pero que bueno, a largo plazo les pueden salir bien. También es el caso de la nube, por ejemplo, que a Microsoft le está dando ya una parte muy importante de sus ingresos, igual que Amazon. Bueno, ¿y qué tan avanzadas están y sobre todo qué tan utilizadas son estas tecnologías como el metaverso o el ChatGPT del que usted nos hablaba? Pues todavía está en una fase bastante incipiente. Está por ver cómo se monetiza todo eso, porque sabemos que tienen muchos usuarios y así es como hizo, por ejemplo, Facebook comprando WhatsApp, ¿no? Al comprar WhatsApp, en su momento no lo tenía monetizado, pero luego encuentra formas de monetizarlas.
o no. Ese es el riesgo. Asumen un riesgo, pero todo el mundo coincide que la inteligencia artificial va a ser fundamental en el futuro. Entonces, tienen equipos de expertos suficientes como para pensar que tienen que diversificar su negocio y dirigir esas inversiones hacia allí. Tiene un punto de incertidumbre, está clarísimo. Bueno, y en medio de este declive generalizado de las compañías tecnológicas hay una excepción, Apple. Cuéntenos por qué Apple no se está afectando con los despidos masivos como sí está ocurriendo en las otras compañías. Pues sí, el caso de Apple, que es la empresa más valiosa del mundo en bolsa, es curioso porque por ahora es la única que no ha despedido. No podemos poner la mano en el fuego de que no vaya a hacerlo próximamente, pero por ahora se ha mantenido así porque a la hora de contratar fue mucho más prudente. Mientras otras empresas ampliaban sus plantillas mucho más rápidamente, Apple no lo hizo. Y bueno, eso no quiere decir que no hayan tenido una cierta crisis, porque con la política de COVID cero en China, muchas de las fábricas de Apple estuvieron cerradas. Eso hizo que sus componentes no llegaran a tiempo y que a veces hubiera incluso falta de producto en las tiendas. Y también han sufrido la crisis de los semiconductores, que bueno, con todo el aluvión de semiconductores que se pedían en la pandemia, las fábricas no daban abasto y no recibían suficientes. Entonces, Apple ha caído en bolsa, pero ha caído menos que el resto, está resistiendo mejor y está manteniendo su plantilla completamente intacta. Que eso no pueden decirlo ni Facebook, ni Amazon, ni Google, ni otras europeas como Spotify, por ejemplo, que ha sido una de las últimas en avisar de que va a despedir a 600 trabajadores. ¿Y cuál es el panorama en este momento de los semiconductores que son producidos especialmente en Hong Kong y en Taiwán? ¿Qué tanto suministro hay en el mundo? Pues la realidad es que ha mejorado bastante el suministro, había unos cuellos de botella muy fuertes, pero no se pueden descartar crisis futuras. Ahora la realidad es que Europa y Estados Unidos están invirtiendo muchísimo en tener sus propias fábricas en su territorio porque se han dado cuenta de que dependen excesivamente de los que llegan de Taiwán y de China o bueno, o de Asia en general. Entonces ahora están invirtiendo cantidades enormes en tenerlos más cerca por si viene otra crisis. Pero el problema es que esas fábricas de semiconductores requieren una alta tecnología, llevan años a hacerse, llevan inversiones muy grandes y no va a ser de un día para otro que Europa y Estados Unidos sean autosuficientes. Todavía hay dependencia de Taiwán y la va a seguir habiendo. Y lo que hay también es una guerra tecnológica en marcha con China, porque Estados Unidos ha prohibido a China importar parte de algunos componentes que son necesarios para que China fabrique sus propios semiconductores. Entonces, se puede decir que se ha aliviado bastante la crisis que había en la cadena de suministros, que antes impedía que muchos productos de Apple o la PlayStation, por ejemplo, se quedaran sin stock rápidamente, pero todavía en el futuro se pueden reproducir problemas similares y sigue habiendo problemas con los chips relativos a los coches.